¿Qué pasa si se estabiliza acá? ¿Qué pasa si este gobierno dice, bueno, bajé el riesgo país, bajé el dólar, bajé la inflación, y entonces se hace aceptable para una porción de la población lo suficientemente significativa como para este gobierno se consolide? El resultado del blanqueo ha sido un éxito inesperado. Nadie, ni en el propio gobierno, pensaba que iba a tener semejante respuesta. Lo que hubo en Argentina es un shock interno positivo, que es el éxito del blanqueo. Casi 23.000 millones de dólares en efectivo que ingresó al sistema. A mí me parece que de acá, para mí va a seguir bajando el riesgo país y el precio del dólar. El problema que puede tener el futuro es que entra esto con un dólar excesivamente barato, que le puede generar varios tipos de problemas, que los argentinos viajan, que los argentinos gastan en los países limítrofes, todos los problemas que genera el dólar bajo. Es decir, Menem no tuvo siempre un dólar bajo, Menem llegó con un dólar bajo, al principio no era bajo. Y lo otro es, ¿qué le puede generar Trump? ¿Qué ruido le puede hacer Trump si realmente sube tanto los aranceles, si realmente fortalece el precio del dólar? Entonces, si fortalece el precio del dólar, le baja el precio de los commodities y ahí le resta ingreso de dólares. Si genera inflación, esa suba de aranceles le puede subir la tasa de interés y eso le puede generar salida. Es decir, me da la impresión que el próximo mojón, la próxima parada, viene cuando entre Trump. Ahora, a mí lo que me preocupa es que se estabilice una situación tan cruel como la que acabamos de ver en el Posadas. Claro. Se estabilice un gobierno con semejante nivel de crueldad. A ver cómo sigue. Hay otro tema que los va a ayudar, es que realmente los tipos no toman pesos como se venía tomando hasta ahora. Entonces los bancos tienen más pesos. Tienen dólares para prestar y tienen pesos para prestar. Entonces eso va a generar un circuito de crédito con una tasa que, por más que son unos ladrones los banqueros, siempre comparado con la inflación, va a ser baja. Es decir, si la inflación es un 2% y los tipos te cobran un 10, un 20, sigue siendo baja, y eso va a hacer que la gente que tiene un trabajo en blanco y que puede pagar una cuota, cambie su lógica. En vez de decir, no llego a fin de mes para comprar todo lo que tengo que pagar, bueno, ahora puedo llegar a fin de mes porque no pago todo, pago la cuota. No compré un par de zapatillas, compré un par de zapatillas a 24 cuotas, tengo que pagar una cuota. ¿Sí? Eso va a hacer que haya un sector de la sociedad beneficiado. Ahora, el problema es el desastre del resto. Bueno, esas dos cosas se está alejando muchísimo del precipicio. Entonces yo lo veo, en principio, un camino bastante tranquilo hasta las elecciones de medio término, ¿no? A este gobierno. Digo porque hay políticos de gran envergadura que piensan que este gobierno se va a caer. A mí me parece que por lo menos antes de 2025 eso no va a suceder. ¿Qué pasa si se estabiliza acá? ¿Qué pasa si este gobierno dice, bueno, bajé el riesgo país, bajé el dólar, bajé la inflación, y entonces se hace aceptable para una porción de la población lo suficientemente significativa como para este gobierno se consolide? Bueno, mucho tiene que ver con el blanqueo, toda esta movida de estos últimos meses. Así es, Roberto. Para tratar de entender cómo ha cambiado el escenario financiero, cambiario y por consiguiente político en estos últimos meses, yo quiero tomar una variable principal. Obviamente que hubo otras, pero una principal es la del blanqueo. El resultado del blanqueo ha sido un éxito inesperado. Nadie, ni en el propio gobierno, pensaba que iba a tener semejante respuesta. El viernes fue el último día de la primera etapa del blanqueo, que era fundamentalmente llevar el efectivo a los bancos, y fueron en total 20.085 millones de dólares. Un número, pero que hay que dimensionarlo en el sentido de decir, bueno, mirá, el escenario cambió. Yo te podía analizar qué es lo que pasaba en el sistema financiero, en el mercado de cambio, las reservas, el riesgo país, hasta septiembre en un escenario determinado. Ahora, con estos números de blanqueo, que además hay que sumarle unos 2.432 millones de dólares, lo que te da casi 23.000 millones de dólares que se incorporaron al sistema formal. Y al sistema formal en el sistema bancario, en los bancos. Y por consiguiente, eso cambia el escenario. Cambia el escenario con esta variable. ¿Va a ser un escenario permanente? No, pero que claramente dio un puente muy fuerte para la última etapa de este año. La última etapa de este año que decía, bueno,
no vas a tener mucha liquidación de dólares, vas a tener mayor presión en el mercado de cambio y por consiguiente una tensión mayor en las cotizaciones de los dólares, contado con liquidación, el dólar blue y el dólar MEP. No pasó eso. ¿Por arte de magia? No. Una variable principal son estos millones de dólares que ingresaron al sistema. ¿Por qué? Solamente porque entraron. Un punto es importante en la generación de expectativa y de confianza, pero otro es que se activó dos variables fundamentales. Uno es el crédito al sector privado a través de esta mayor cantidad de dólares en el sistema financiero. Al sector privado quiero decir a los que están vinculados con exportaciones o actividades que implican que puedan conseguir los dólares. Como esos dólares que consiguen las empresas tienen que venderlos en el mercado único de cambio, las reservas no se resintieron y por consiguiente estabilizaron el mercado de cambio. Y la otra es que muchos de los que blanquearon decían, bueno, ¿qué puedo hacer con los dólares? ¿Cuáles son las opciones que pueden hacer los que ingresaron y armaron las cuentas especiales, la llamada cera, en los bancos? Comprar acciones, títulos públicos y obligaciones negociables. Y la emisión de obligaciones negociables en estos meses ha sido récord en comparación a tanto el gobierno de Alberto como al gobierno de Mauricio Macri. Bueno, todo este escenario generó esta estabilidad cambiaria. Y esta estabilidad cambiaria y esta estabilidad financiera lo que le brindó, además de esa fortaleza de ratificación de los vetos, lo que le brindó fue estabilidad política. Por eso es que toda esa red que comenzamos al comienzo de medios favorables al gobierno, hoy están diciendo, bueno, que están en el mejor momento del humor, de las expectativas y de la confianza de Milei y en el gobierno de Milei. Porque hay una variable que, viste que hay shock externos, por ejemplo, la caída de Lehman Brothers, shock internos, bueno, una sequía, estoy hablando dos negativos. Bueno, lo que hubo en Argentina es un shock interno positivo, que es el éxito del blanqueo. Casi 23.000 millones de dólares en efectivo que ingresó al sistema. Te voy a sumar algo que me dijo gente del mercado inmobiliario. Hay algo de eso, está yendo al mercado inmobiliario. ¿Cómo se compran las propiedades en Argentina? No, mitad en blanco, mitad en negro. Claro. Entonces, cuando esos tipos salen a comprar propiedades, además le suman otra parte, porque no es que blanquean todo. Y la otra parte en negro. Entonces están entrando en el mercado más plata, se puede multiplicar eso, ¿no? Y eso es lo que te baja el precio del dólar. Y a mí me parece que de acá, para mí va a seguir bajando el riesgo país y el precio del dólar. El problema que puede tener el futuro es que entra esto con un dólar excesivamente barato, que le puede generar varios tipos de problemas, que los argentinos viajen, que los argentinos gastan en los países limítrofes, todos los problemas que genera el dólar bajo. Es decir, Menem no tuvo siempre un dólar bajo, Menem llegó con un dólar bajo, al principio no era bajo. Y lo otro es, ¿qué le puede generar Trump? ¿Qué ruido le puede hacer Trump si realmente sube tanto los aranceles, si realmente fortalece el precio del dólar? Entonces, si fortalece el precio del dólar, le baja el precio de los commodities y ahí le resta ingreso de dólares. Si genera inflación, esa suba de aranceles le puede subir la tasa de interés y eso le puede generar salida. Es decir, me da la impresión que el próximo mojón, la próxima parada, viene cuando entre Trump. Que por ahora el ritmo, con esa plata que entró y lo que venía... Eso es un puente, puente. Pero eso no implica, discúlpame, que no se presenten dudas sobre qué es lo que puede pasar en ese 2025. Que depende. ¿Qué le pasaba a Menem? Efecto tequila, suba de tasa de Estados Unidos, golpea a México, golpea más a Argentina. Efecto caipirinha, lo ruso, todo nos tocaba a nosotros. Todos nos tocaba a nosotros. Macri, que cuando devaluó la lira turca, eso generó un cimbronazo y era una devaluación chiquita de la lira. Pero hay un efecto más de esto que está pasando, me parece que es destacable, Roberto. A este precio del dólar, los únicos negocios que siguen siendo atractivos para el RIGI
son aquellos que tienen márgenes de ganancia extraordinarios, es decir, los que son puramente extractivistas. No pones un solo puesto de trabajo acá porque ese puesto de trabajo ya te sale caro. Ese salario, incluso con los salarios por el subsuelo que tenemos ahora en dólares, es caro comparado con otros lugares del mundo. Entonces, con el dólar a 1000 o en esa franja, las únicas inversiones que van a estar son aquellas que vienen, se llevan lo que hay para llevarse y salen sin dejar un solo peso de valor agregado en la Argentina. Yo, la verdad, a mí lo que me preocupa es que se estabilice una situación tan cruel como la que acabamos de ver en el Posadas. Claro. Que se estabilice un gobierno con semejante nivel de crueldad. Yo quería preguntar algo, porque para que asuma Trump falta casi 3 meses. Sí, pero cuando menos. veamos el equipo económico, cuando empezamos a ver los nombres, vamos a ver si realmente van por eso. Va a ir ¿no? por eso, no. Pero antes, ¿qué efecto va a tener la devaluación tan fuerte de los últimos días, que no descartan que siga siendo todavía mayor en Brasil? Es un impacto negativo. Digo, pero porque eso me parece que se pero puede llegar a sentir antes. El blanqueo, por ahora, actúa como un efecto Colchón. compensador. Ok. Compensador. Pero es una transición. En un momento Es una el vez. efecto, por eso, en un momento se agota el efecto. Pero es para tratar de entender, viste que me pregunta, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Cómo es que se logró? ¿Qué pasó en octubre? ¿Qué pasó en septiembre? Y bueno, pasó hago un shock interno positivo, financiero, un shock financiero positivo. Bueno, como bien decía Roberto, es una vez, después hay que ver cómo sigue. Hay otro tema que los va a ayudar, es que realmente los tipos no toman pesos como se venía tomando hasta ahora. Entonces los bancos tienen más pesos, tienen dólares para prestar y tienen pesos para prestar. Entonces eso va a generar un circuito de crédito con una tasa que, por más que son unos ladrones los banqueros, siempre comparado con la inflación, va a ser baja. Es decir, si la inflación es un 2% y los tipos te cobran un 10, un 20, sigue siendo baja, y eso va a hacer que la gente que tiene un trabajo en blanco y que puede pagar una cuota, cambie su lógica. En vez de decir, no llego a fin de mes para comprar todo lo que tengo que pagar, bueno, ahora puedo llegar a fin de mes porque no pago todo, pago la cuota. No compré un par de zapatillas, compré un par de zapatillas 24 cuotas, tengo que pagar una cuota. ¿Sí? Entonces, eso va a hacer que haya un sector de la sociedad beneficiado. Ahora, el problema es el desastre del resto, que estamos hablando de que 1 de cada 4 pibes tiene hambre. No que es pobre, tiene hambre. Y de un sector importante de la sociedad que ya llega altamente endeudado. Claro. Digo, porque ya se está endeudando para pagar servicios públicos, o sea, ni siquiera estamos hablando de para ir al supermercado. Siempre se Y la compara destrucción con de Menem, empleo y la que va verdad a es que tener Menem esto, no ¿no? tenía este nivel de crueldad. Menem era un político, no hacía este tipo de cosas. Era una sociedad muy dual, claramente, muy dual, con un desempleo, es reelegido con el 18,6% de desempleo. No hacía este tipo de cosas. No hacía este tipo de Vos cosas. decís que no había un regocijo en la crueldad. Sí. Había políticas que eran muy crueles. Bueno, el presidente- Esta es una política de crueldad, claramente. Claro. El presidente está Es en que este es poca momento. plata entregar comida a los pibes y esos 100 empleados, dice que echaron 100 empleados. Para el Posada es un montón, para el gobierno no es nada 100 empleados. ¿Cuánto puede ganar? ¿1 millón de Para la pesos? gente que va al Posadas a entenderse, es la diferencia Sí, entre la vida y la bueno. muerte. Claro, ni Bueno, hablar, ni hablar. no habíamos tenido un gobierno de estas características. Tuvimos gobiernos horribles como la dictadura, qué sé yo, que te pegaba un tiro, ¿no? O te secuestraba y te torturaba. Esto del abandono de niños, la verdad que es nuevo, y es nuevo, es festejado por una parte de la sociedad y tolerada por la otra parte de la sociedad. Entonces, que se consolide financieramente, porque los gobiernos... ¿Cuáles son los problemas que tiene el gobierno acá? La alta inflación y fundamentalmente las corridas cambiarias. Bueno, esas dos cosas se está alejando muchísimo del precipicio. Entonces yo lo veo, en principio, un camino bastante tranquilo hasta las elecciones de medio término, ¿no? A este gobierno. Digo porque hay políticos de gran envergadura que piensan que este gobierno se va a caer. A mí me parece que por lo menos antes de 2025 eso no va Con a cepo sin suceder. cepo. Con cepo sin cepo. Yo no sé para qué lo sacarían el cepo, sinceramente. ¿Para qué lo van a sacar? Lo están tratando de desarmar lentamente. Fíjate que están flexibilizando. Si lo sacan es para potenciar, para acelerar la fuga. Pero eso sería... Pero sería un tiro en el pie ahí. Bueno. Porque te abrís a que pase como pasaba en los 90 con 2017, Macri, que es que cualquier 2017. cimbronazo financiero en cualquier lugar del mundo te impacte 2017. directamente. Es que hay mucha guita retenida de las ganancias de las empresas Las ganancias. o de BlackRock y esos grupos que vinieron en un momento y quedaron adentro. Todos saben que hay una cantidad de guita lista para irse cuando le levanten la barrera. Entonces es un peligro. No sé,
lo que pueden hacer, porque este hombre siempre me sorprende, pero yo no lo levantaría antes de las elecciones de 2025, me parece que no tiene ningún Pareciera ser que sentido. esa es la... Y eso le da un camino de cierta tranquilidad. Después veremos cuánta gente, o si van juntos con el PRO, qué sé yo, ahí empiezan a andar otras cosas, si el peronismo va juntos, se siguen peleando todos los días. Pero que hay una parte de la población que festeja que baje la inflación y no mira las consecuencias, no las quiere ver o lo que sea, o no las muestran. Bueno, nosotros nos cuesta mucho dinero ir todos los días con un móvil para las posibilidades nuestras, pero me parece terrible que haya dejado de mostrarse eso. El miércoles, si quieren, lo hablamos, pero empiezan a escuchar que el argumento, especialmente esta semana que Milei va a ir a ver a Trump a Estados Unidos, es que ya tienen garantizado que les va a dar el apoyo en el Fondo Monetario para liberar lo que quedaba del préstamo que Alberto no quiso tomar, de lo que quedaba que había tomado Macri, y con eso es la plata exacta que necesitan, así lo dijeron, para levantar el cepo. Eso es lo que vamos a estar escuchando en los próximos días, y con eso van a vender que el año que viene se levanta el cepo. Sí, ellos tienen otro problema ahí. Ellos dicen, bueno, no entran los capitales porque hay cepo, porque vos entrás a un país donde después no te dejan salir. Ahora, ¿querrán entrar con este tipo de cambio? Claro. ¿Querrán traer dólares y que le des solo 1.000 pesos? Por eso decía yo que el único negocio atractivo en ese sentido es llevarse el litio, llevarse el gas, llevarse el petróleo, llevarse el cobre, llevarse la El tema es soja. que entran a 1.000, se van a 1.300. Si bien se achicó la brecha. 1.100 y pico. Bueno, 1.100 y pico. ¿El contado líquido está eso? Sí, Bueno, sí, sí. 1.100 Y se va a seguir achicando. Sí, no es diferente.